Ahí dice que está grabando. Bien, vamos a arrancar con la clase de hoy. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a presentar de qué va la materia. Para eso, yo dentro de un rato voy a compartir un clásico, es una clásica presentación de PowerPoint que tenemos con el Néstor, y ahora la vamos a incluir a Celeste, donde presentamos todo el contenido de la materia. Y bueno, ahora tenemos a los compañeros que son de la carrera de turismo, pero fundamentalmente para los compañeros del profesorado de enseñanza primaria, lo que nosotros trabajamos acá es una forma de poder comprender o abordar el pensamiento de la historia, ¿sí? Nosotros vamos a ver distintos momentos históricos en el cual se da la relación o se puede indagar la relación entre universidad, ciencia y sociedad, pero con el profe nos preocupa que ustedes no cuenten los hechos como un cuentito, sino que puedan problematizar el tiempo histórico a partir de los conceptos. Entonces, hemos elaborado distintos materiales para la clase, para todo este cuatrimestre, donde ustedes van a poder ir viendo una forma de poder abordar la reflexión sobre la historia. Por ejemplo, hay un clásico cuando van a rendir el final de ciencia, que es la reforma del 18, y arranca. Porque la reforma, y cuentan la historia, es como si fuera la de los tres chanchitos. Había una vez una reforma universitaria, y entonces pasó esto, y nosotros decimos, ¿y eso qué tiene que ver con la materia? Y quedan como, no, y bueno, a nosotros nos importa más, ¿qué es lo que tiene que ver ese proceso histórico con los objetivos de la materia que cuenten la historia del hecho histórico? Valga la redundancia. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿No? Es importante esto que estamos viendo, porque es una forma de entender el tiempo histórico, no de manera lineal, sino de manera compleja. Eso requiere necesariamente que ustedes se involucren con el conocimiento. Es decir, que si no conocen sobre esos hechos, los estudien, los revisen, vayan a la bibliografía, recuperen algunas cuestiones que tengan vacíos para poder pensar qué es lo que pasa, ¿sí? Nosotros a la historia la analizamos en distintas dimensiones. A partir del eje de la universidad, vemos una dimensión local y una dimensión internacional. Vamos a ir leyendo los procesos en diálogo con todo lo que va pasando. Obviamente que al arrancar Edad Media, en Latinoamérica no pasaba nada. Digamos, sí pasaban muchas cosas, perdón. Pasaba que había indígenas. Pero en lo que refiere a la historia de la universidad, el modelo universitario que nosotros vemos nace en la Edad Media en Europa y que luego llega a Latinoamérica de la mano de el modelo jesuita y que llega con los conquistadores. Entonces, en Latinoamérica nosotros vamos a empezar a hablar con el periodo de la conquista, que va a ser el segundo momento, pero nosotros vamos a empezar a hablar en esta materia en Edad Media porque es donde empieza a sistematizarse los estudios universitarios. Y los estudios universitarios, en cuanto a modelo educativo, se construyen en diálogo con hechos, con decisiones políticas, decisiones institucionales, que definen y constituyen la vida de ese momento histórico, ¿sí? Por eso, la historia no es un cuentito, sino que la historia forma parte, y me tomo el atrevimiento de decir esto teniendo un compañero como historiador, pero la historia forma parte de una reflexión compleja de las cosas que suceden, que en algunos momentos se llama contexto, cuando seguramente en análisis vieron la palabra contexto, cuando ven que es discurso, y el contexto no es algo uno repite de memoria y dice, bueno, el contexto no es la mamushka, ¿vieron? Esas que uno saca dentro del otro, no, tampoco es las capas de la cebolla. El contexto es algo que determina un hecho y que forma parte también del proceso en el cual yo me involucro con ese hecho. No sé qué es lo que debo repetir, Romina, si me describís ahí. Recuerden que yo el chat lo miro de reojo porque estoy más concentrada en este tema. Bien. Vamos a compartir pantalla. Ahora es cuando se complica que entran tarde y yo tengo que compartir la pantalla. Bueno, vamos, voy a compartir acá. Miren que
Sotelo rara vez puede hacer todo al mismo tiempo. Acá, bien. Vamos acá, todo tiene su misterio. Bien. Todas las presentaciones que nosotros tenemos hecho con los profes están en el aula, y si no están en el aula, estarán en el aula, ¿sí? Ustedes no se preocupen, todos los materiales de lectura y de presentaciones de PowerPoint van a estar en el aula. Vamos a arrancar. Vamos a ordenar ideas y vamos a decir dónde estamos parados en relación a esta materia. Voy a minimizar esto, así puedo ver mejor. No, les aviso que no estoy viendo el chat. Cele, si lo ves vos al chat, y Tatos, tomen nota después lo que dicen los compañeros, así después respondemos. Yo sabía. Esperen un cachito. ¿Es lo uno o lo otro acá? Si expando la pantalla no me anda el mouse. Bien, acá se ve, ¿no? Bien, ahora todos los participantes pueden ver tu clip. Bien, perfecto. Bien. Vamos a arrancar explicando qué onda con esta materia, qué es lo que nos preocupa y qué es lo que buscamos con esta materia. ¿Por qué se llama Ciencia, Universidad y Sociedad? ¿Y cuál es la función de esta materia en el escenario de los diseños curriculares de cada una de las carreras en las que ustedes están? ¿Por qué junto con análisis y producción del discurso, introducción al conocimiento científico, está Ciencia, Universidad y Sociedad? Bien. Recuerden el concepto de mutearse, así no tenemos ruido en la clase. Bien, esta materia busca brindar herramientas para que ustedes reflexionen sobre el lugar de la universidad dentro de la sociedad. Es decir, se pregunta sobre cuál es la función que la universidad tiene dentro de la sociedad. ¿Por qué existe? ¿Cuál es su razón de ser? Ya de entrada en el título de la materia, ya tenemos una primera respuesta. Decimos que la universidad tiene una relación con la ciencia y con la sociedad. Bien, pregunta de examen es, ¿cuál es la relación entre ciencia, sociedad y universidad? Si tiene una relación, ¿cuál es esa relación? Bien, la primera respuesta que nosotros podemos tener es que la universidad tiene una relación indisoluble con la sociedad, porque forma parte de ella y porque es un espacio en el cual se sistematizan y se institucionalizan conocimientos. Y decimos que a lo largo de la historia, esto que les contaba recién que arrancábamos con la Edad Media, a lo largo de la historia, esa relación de la universidad como productora de conocimiento en la sociedad va a ir transformándose. Al incorporar el concepto de ciencia, fíjense que en el título de esta materia, ciencia aparece antes que universidad, lo que nos permitiría pensar que la ciencia es más importante que la universidad. Cuando uno enumera, la primera palabra es la que tiene mayor peso. Es decir, ciencia, universidad y sociedad. Podríamos pensar que el énfasis está puesto en la universidad como productora de conocimiento de validez científico. Ahora nosotros vamos a ver que ello no se ha dado así todo el tiempo en la historia de la humanidad. Discúlpenme un segundito, tengo que cerrar la puerta porque el perro está como loco. Acá volví. Bien. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar acá es, ¿cuál es el rol o qué rol cumple la universidad en la construcción del conocimiento en la sociedad? ¿Sí? ¿Qué pasa con la universidad ahí como agente constructor de conocimiento? Primero, si nosotros llegamos a hacer esa pregunta, como yo les decía recién, es porque
le reconocemos a la universidad un rol de construcción de conocimiento. Ahora, ¿cuál es ese rol? Es la pregunta. ¿Qué pasa ahí con la universidad? Entonces, para poder responder esta pregunta, que es la que articula la existencia de la materia, nosotros vamos a tomar, me parece, acabo, no, acá está. Había unos chicos que estaban pidiendo entrar y les había denegado. Para poder responder esta pregunta, nosotros vamos a considerar, dice, el tiempo histórico, dice, para ello se parte de la consideración del tiempo histórico a partir de lo paradigmático. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a pensar a la universidad, a la ciencia, a la sociedad, ven mis perros, ven y Frida. Desde, esperen un segundo, yo no sé si ustedes tienen perro, pero yo tengo 3, y la Frida es como muy, necesita venir a dar clases, si no está dando clases se enoja, y llora acá al lado mío. Antes lo teníamos a Malavino, que el año pasado se fue de gira, y hoy lo tenemos a la Frida. Bien, consideración del tiempo histórico a partir de lo paradigmático. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo no es algo accesorio, sino es el que nos va a permitir pensar en la construcción de ese rol. Por eso dice desde lo paradigmático. Vamos a ver que hay 2 paradigmas o 2 visiones epistemológicas que van a articular el rol de la universidad en la construcción, en su relación con la sociedad y la construcción del conocimiento. ¿Me siguen hasta acá o ya los trabé? Voy a abrir el chat para que me escriban acá. ¿Vamos o no vamos? Bien, cualquier cosa me escriben ahí. Bien, perfecto, gracias por el dedito, excelente. Cualquier cosa ahí la Celeste anota y el Tato interrumpe, si no, no hay ningún problema. Bien, entonces nos queda la otra segunda pregunta. ¿Por qué es importante esto en cada una de sus carreras? Porque ustedes se están formando como profesionales dentro de una universidad, que no es lo mismo estudiar en la universidad pública y gratuita que estudiar en un instituto terciario o estudiar en una universidad privada. Los roles de cada uno son distintos. Formarse dentro de una universidad pública implica para nosotros, para nuestro país y fundamentalmente, digamos, para Santa Cruz, formarse como un profesional que mira y actúa a la sociedad en la cual forma parte. Busca establecer vínculos de desarrollo y de construcción de conocimiento para el crecimiento de su sociedad. Y vamos a ver que la universidad tiene esa función, sistematizar el conocimiento construido en un determinado momento en pos de su transformación y crecimiento social. Por eso esta materia está acá, para que ustedes puedan reflexionar también que cada una de las cuestiones que a ustedes les toca vivir como estudiantes dentro de sus desafíos, dentro de sus potencialidades, forma parte de un conjunto de acciones y decisiones del cuerpo estudiantil a lo largo de años y años y años. Este tema de la gratuidad, este tema de la extensión o de la investigación, este tema de formar parte del cogobierno universitario, no son hechos que son naturales dentro de la universidad, que siempre estuvieron, sino que forman parte de la lucha o forman parte del trabajo denodado de un conjunto de estudiantes y docentes a lo largo de la historia de la universidad que trabajaron en pos de construir una universidad con cogobierno, con autonomía, con libertad de cátedra, con un conjunto de deberes y de derechos. Esto nunca, siempre, digamos, esta universidad no siempre fue así. De hecho, si ustedes si vieron la directora o cuando la vean, van a ver que la organización de esa universidad es distinta. Tiene patrocinadores, se paga beca, a los cargos, los docentes acceden a los cargos por contrato, no por concurso y así, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una universidad con otras características que forman parte del resultado del trabajo denodado, de la convicción de un conjunto de estudiantes, docentes y no docentes en pos de una universidad con cogobierno, con autonomía, con libertad de cátedra y demás. Bien,
nosotros vamos a ver cómo se llegó a esta universidad, que yo les estoy contando ahora, cómo llegamos a la UMPA, por qué la UMPA existe, cuál es su función, cuál es su misión, cuál es su impacto en la comunidad. Pero para poder llegar a la UMPA vamos a empezar desde un punto. Del había una vez, pero no es de había una vez en la edad antigua cuando los Aristóteles caminaban, no. O sea, no nos vamos a ir a la antigüedad, ni mucho antes de Aristóteles, sino que vamos a empezar un par de años más allá, no tan lejos, pero en la Edad Media. Voy a hacer una pregunta y quiero saber cómo andan con el tema de la... Díganos, y les pido por favor, apáñense si quieren en la intimidad del anonimato de la cámara apagada y que todavía no sabemos sus nombres y no los ubicamos en tiempo y espacio, pero ¿cómo queremos saber con los profes cómo andan de historia? ¿Cómo andamos con la historia? A ver, hagamos un ping-pong. Vamos a tirar ahí con el profe algunas cosas muy mal. Bueno, por lo menos la honestidad ante todo. Si yo les digo, ¿en qué año empieza la Edad Media? A ver, tiren fechas en el chat. Despacio, así no nos agarra un infarto. Ya con el tema de muchos mal, Néstor me está empezando a dar miedo. O sea, a ver, si yo les hago 1500, dicen ahí Néstor. ¿Quién da más? 1600. Voy a tomar agua, antes de que me un sopo. 1452. Bingo, falta que diga. Bueno, no, 1400, bueno, ya con el 476, quizás. Nueva pregunta. ¿La Edad Media es pareja, digamos? ¿Es toda igual o se pueden distinguir momentos? Ahí el profe Néstor después nos va a tirar un par de fechas porque él para la fecha es mejor que yo. Lo único que le voy a decir que en 1452 no estamos en Edad Media, pero a ver, ¿cómo 1453 siglo V? ¿No? Bueno, anotemos. Repasar números romanos. ¿Y cómo se numeran los siglos? Bien, bien. Rocío nos distingue la Alta Edad Media de la Baja Edad Media. Bien, Rocío. Un alivio. Vamos más. Si quieren pueden recurrir rápidamente a Wikipedia, pero tiene que ser rápido. Pregunta. ¿En qué se distingue la Alta Edad Media de la Baja Edad Media? ¿Por qué hablamos de Alta Edad Media, Baja Edad Media, Baja Edad Media o Alta Edad Media? No hay que demorarse, ¿eh? No me chamullen. En los conocimientos. Esto es, a ver, ¿cuándo aparecen los castillos? Robin Hood, ¿de qué época es? No, peor todavía, voy a hacer una pregunta más maldita. ¿Robin Hood existió? Excalibur, ¿existió? ¿Y qué? ¿La caída del Imperio Romano para qué? A ver, no tiren así fecha como al voleo. A ver, alguien que diga, ¿qué pasó con la caída del Imperio Romano? En la economía, chicos, ¿qué existió? ¿Excalibur o Robin Hood? Me preocupa la cara del profesor Néstor Aguilar. Robin, hay muchos Robin en la actualidad, pero bueno, Robin Hood. Bien, Malvinas, Robin Hood. Bien. Bueno, a ver, no sé, Néstor, si querés tirar alguna pregunta, pero un diagnóstico de edad media, así. ¿Las mujeres votaban en la Edad Media? Bien, ya está. Sí, Néstor, perdóname, te interrumpí. No, estaba leyendo con atención este ping-pong y las respuestas, algunas acertadas y otras bien, un poco desfasadas cronológicamente en relación al tiempo histórico que vamos a abordar en esta primera clase.
Generalmente, bien, hay un consenso, sí, pero también hay varios historiadores que intentan fijar diferentes años para dar inicio a lo que se ha denominado la Edad Media. Generalmente los historiadores consensuamos que la Edad Media arranca en el siglo III después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Ese Imperio Romano que le daba unidad al mundo civilizado de ese entonces, cae, ¿sí? Entra en crisis por varios factores, algunos factores internos, otros externos, como la invasión de los pueblos bárbaros, y obviamente esa desestructuración del Imperio Romano lleva al nacimiento de algo nuevo, ¿sí? Eso que se va a gestar, eso nuevo que se va a ir gestando en diferentes puntos de Europa, va a ser justamente la Edad Media, que va a tomar algunos aspectos del mundo romano y también algunos aspectos del mundo bárbaro, ¿sí? Por ahí nosotros recomendamos una serie que es Bárbaros, que está en Netflix, si la pueden mirar, que ahí habla un poco de esta crisis del Imperio Romano, ¿sí? Pero bien, básicamente si uno tiene que decir una fecha de dónde, cuándo se inicia la Edad Media y con qué hecho histórico, uno tranquilamente puede decir en el siglo III, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Gracias, Néstor. Bien, Oriana, las mujeres no votaban en la Edad Media básicamente porque no había democracia y porque nadie votaba, ni las mujeres ni los varones. Era una pregunta capciosa. O sea, las mujeres empiezan a votar en el siglo XX con la modernidad tardía, a partir de 1940 hasta, aún hay países donde las mujeres no votan. Pero era una pregunta maldita, ¿no? Para ver cómo andaban. Así que no, las mujeres no votaban, los varones tampoco votaban, porque no había democracia. En la Edad Media no había democracia. ¿Qué gobierno había en la Edad Media? Pueden ir leyendo el PowerPoint, porque algunas cosas tiene ahí. Reyes. ¿Y cómo se llamaba el modo de gobierno? Bien, Priscila Maciel levantó la mano. Hable, señorita. Monarquía, ponen. Muy bien. Monarquía, profe. Bien, ¿y cómo es la monarquía? ¿Te animás? Si no, no importa, ¿eh? Feudalismo, monarquía. ¿Monarquía? ¿Quién es el monarca? Gobernaban los reyes y Bien. reinas. ¿Y el rey era un monarca? Así es, profe, creo que sí. Bueno, está bien, muy bien. Priscila, bien, se ha animado a hablar. Feudalismo. ¿Y qué es el feudalismo? Me encanta porque voy a ver las cámaras. Ah, hay gente con cámara, muy bien, eso es muy interesante. Bien, hay mucho como para revisar, ¿vieron? Vimos algunos datos simples, o sea, vemos que el feudalismo es el modo de organización económica que tiene la Edad Media, que hay un gobierno, que es monarquía, es una persona, que la forma de gobierno, de organización social estaba dada a partir de unas personas que tenían la suma del poder, que no eran elegidas democráticamente porque no existía la democracia, sino que eran elegidas a partir de alguien que les investía el poder, eran ganados por guerras o porque Dios les daba ese atributo. La organización social de las comunidades estaba dividida entre el reinado y luego toda la comunidad que formaba parte del reinado y los que estaban fuera de ese lugar. Nosotros ahí con el profe tenemos un video que se lo vamos a colocar, en el cual vamos a hacer una actividad donde explica muy bien cómo empieza, cuándo empieza la Edad Media, cuándo termina, cuáles son los modos de gobierno, cómo estaban conformadas las fuerzas, digamos, los militares o quienes custodiaban al gobierno, cuáles eran los sujetos que componían esta sociedad. Es importante, chicos, que repasemos esto para poder pasar a esta parte que es fundamental para poder comprender la razón de la materia, que son dos conceptos que nosotros trabajamos aquí. Uno que es el de teocentrismo y antropocentrismo. Estos dos conceptos son racionalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que son formas de pensar la organización de la sociedad. Para llegar a este ejemplo de comprensión compleja de la historia, necesitamos tener muchísima claridad sobre cómo se organiza socialmente la Edad Media en este caso y la modernidad también.
no tengan vergüenza, bueno, les agradezco primero que hayan reconocido no tener claridad con la historia, pero sí, no tengan vergüenza en preguntar datos, pero quiero dejar en claro que a nosotros no nos interesa tanto que nos repitan datos, pero si los van a decir, que los digan con certeza, ¿no? Siempre contamos esta anécdota con Néstor que nos pasó una vez. Un alumno dijo que está bueno, yo no me voy a olvidar nunca porque rima, y es perfecta, la rima está perfecta. Es asonante, dice que Colón y Perón estaban juntos en el balcón. A menos que Colón no sea Cristóbal y que sea un amigo de Juan Domingo, no habría posibilidades históricas de que Cristóbal Colón hubiera estado en el balcón con Juan Domingo Perón. ¿Sí? Entonces, esto que parece que a nosotros nos pareció hasta divertido y ahí con un conjunto de otras cosas más que confusiones de hechos históricos, es importante, digamos, nos parece divertido porque sonaba bien, pero nos preocupa estos momentos. Ustedes tienen turismo y estamos con gente de turismo y con gente del profesorado de Ciencias de la Educación. Quizás la Edad Media para los compañeros de turismo queda como anecdótica en el caso de pensar Argentina. Ahora, si van a hacer guías de turismo en Europa, tener claridad sobre la Edad Media es muy importante, porque imagínense un tour por Toledo. Y no sabemos que España se forma por la conjunción del gobierno de Castilla y Aragón. Vamos a correr en el error de pensar de que, ¿cómo se llama? El Quijote andaba caminando por Castilla como si hubiera existido, o como una vez me dijeron que el Lazarillo de Tormes había existido, y no existieron. Entonces, estas cuestiones que por ahí pesan, es importante tenerlas presentes, porque saber que cómo se habían dado ciertos procesos históricos también nos permite comprender la arquitectura, la disposición de los espacios. Puse el ejemplo de Toledo porque Toledo es una de las ciudades dentro de España, de Castilla, del reinado, del que era el reinado de Castilla, que son más pintorescas y son más visitadas por los que van a España a hacer turismo. Entonces se ubica dentro de la Edad Media, tiene una función muy importante dentro de su gobierno, tiene que ver mucho con lo que nosotros vemos de Edad Media, y es importante poder reconocer estas características porque si yo miro cómo está armada la ciudad, voy a comprender quiénes formaban parte del gobierno, quiénes no, dónde estaban los centros de estudio dentro de esta localidad, y cómo se llegaba. Toledo estaba en lo alto, hay un río por debajo, no cualquiera puede llegar. Hoy nos parece bonita, pero esa estructura tiene una razón. O si no, cuando veamos, que a mí me gusta mucho cuando Néstor da la clase de la universidad, del modelo humboldtiano de universidades, el modelo alemán de la universidad tiene una razón. Si uno recorre y tiene la posibilidad de ver cómo eran las universidades, también puede comprender por qué Alemania era uno de los centros del conocimiento, cómo eran las universidades, cómo se organizaba el poder, por qué Alemania asumía este modelo y qué rol tenía para la construcción europea. Entonces, esto también sirve y enriquece a los compañeros que están formándose dentro de turismo. Y a los maestros ni les cuento, ahí la veo a la Celeste que está sentada. Cuando tienen que planificar en quinto grado algo, cuarto, quinto grado, empezamos con tiempo histórico y empezamos a ver algunas cuestiones que no solamente tienen que ver con la historia reciente de la Argentina, sino poder trabajar qué es la historia, conocer estas cuestiones enriquece nuestra capacidad de planificación docente. Así que, si andamos flojito de historia, vamos a estudiar historia. Porque la materia lo requiere y porque su formación como profesionales también. Espero haberlos convencido, y si no, lo siento mucho. Se van a tener que autoconvencer. ¿No me escuchan? ¿O sí me escuchan? Porque ahí Paola dice que no me escucha. Veo que si Néstor y Celeste me dijeron nada es porque me estoy escuchando. Yo escucho bien. Hace un rato también una alumna manifestó, pero debe ser problemas de la conexión, ¿sí? Del alumno. Yo, por ejemplo, te escucho perfecto, Lucrecia. Mucho mejor que en el Adobe Connect, con eso te digo todo. ¿Viste? Valió la pena resistir con aguante. Perfecto.
Buenísimo. Bueno, estamos acá con eso entonces. Ahí ustedes tienen que aprovechar que el profe es historiador, que conoce mucho. Yo estoy improvisando en algunas cuestiones y también voy estudiando, pero aprovechen ante dudas y demás. Nosotros le vamos a ir colocando siempre cosas, materiales vinculados a la materia, como también las pelis, ¿sí? Bueno, vamos a ir acá entonces. Esta es una forma de cuadro que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, para rendir el examen, no el nuestro, sino el que ustedes hagan. Es una forma de cuadro de red conceptual sobre una línea de tiempo. Arriba de Edad Media se supone que hay una línea que es de tiempo con una raya en medio, para la izquierda es Edad Media, para la derecha es la modernidad. Y encontramos un conjunto de conceptos relacionados, ¿sí? Arrancamos arriba que dice dos tipos de racionalidades. Van a articular esta línea de tiempo centrada, dividida entre la Edad Media y la modernidad. Una racionalidad se llama teocentrismo y otra racionalidad que se llama antropocentrismo. En la clase de hoy vamos a profundizar sobre estos enfoques para dar cuenta de un panorama general de la materia y a partir del martes que viene nos vamos a meter fundamentalmente en teocentrismo y después en antropocentrismo. Vamos con el teocentrismo. Teo significa Dios, Dios como centro de todo. Antropocentrismo, antropo, hombre, centrismo, centro. Es una palabra compuesta, ¿sí? ¿Ya vieron cómo se arman las palabras? Si no, piensen, porque esto es una palabra compuesta con un prefijo que es teo y antropo. Dios como centro del mundo, hombre como el centro del mundo. Dos racionalidades, es decir, dos formas de pensar la organización del tiempo, una que tiene como eje a Dios y el otra que tiene como eje al hombre. ¿Qué quiere decir esto pensado en el ámbito de la universidad? La universidad va a ser el espacio dentro de la Edad Media, teniendo como eje el teocentrismo, va a ser el espacio de legitimación de conocimiento eclesial monástico. En la antropocentrismo, la universidad va a tener dos enfoques, uno, la formación para la administración del Estado y la segunda, la experimentación. La ciencia dentro de la Edad Media, con el paradigma teocéntrico, va a ser un conocimiento periférico, no va a ser lo central dentro de las universidades, y vamos a ver dónde sí. Se desarrollan las viviendas, el lugar donde se lleva a cabo los ejercicios de la ciencia o las personas que hacen ciencia serán en viviendas o estudios particulares. El investigador podría ser condenado a muerte porque la ciencia enfrentaba a Dios. Ya voy a desarrollar cada una de estas cuestiones. El gobierno en la Edad Media, la monarquía, fíjense que monástico y monárquico tiene también una construcción en la palabra similar, que ya vamos a explicar por qué. Los plebeyos mantenían al rey. Vemos en la modernidad, con la racionalidad antropocentrista, la ciencia reconocida y legitimada podía darse en institutos o dentro del Estado. La modernidad tiene como gobierno al Estado democrático republicano, divide a la sociedad está dividida en clases con un modelo centralmente capitalista. Por más que, según varios autores, los cuales se destacan Giddens, Bauman y demás, aún no hemos salido de la modernidad porque uno de los modelos, que es el capitalismo, sigue articulando las relaciones entre los sujetos. Las relaciones de producción siguen estando articuladas con una lógica centrada en el capital. Por tanto, se considera que todavía estamos en la modernidad. Se puede debatir si en posmodernidad, en sobremodernidad, pero no en un modelo que sea diametralmente distinto, como si es el caso de la Edad Media en relación a la modernidad. Bien, ¿qué quiere decir todo esto que estamos viendo aquí? Cuando hablamos de que un momento histórico está articulado por una racionalidad teocéntrica, es decir, centradas en la mirada de Dios, quiere decir que en cada una de las
cada uno de los postulados orientados a la construcción del conocimiento tienen como última respuesta a Dios. Acá siempre recurrimos y sugerimos con el profe Néstor que vean la película El Médico, porque era el médico, ¿no? O sea, porque allí van a ver qué pasa con la cura del cuerpo, las respuestas de la ciencia y la fe, ¿no? Y nos va a permitir ilustrar esto. Voy a hacer ejemplos un poco exagerados, pero a ver, si había una enfermedad, se curaba lo que el cuerpo manifestaba. No se podía abrir el cuerpo. ¿Por qué no se podría abrir el cuerpo? Porque Dios, si vos tenés ese cuerpo es porque Dios te lo dio. Y si Dios te lo dio así, vos no lo podés abrir y lastimar porque sería lastimar el templo de Dios. Voy a dar un ejemplo concreto. ¿Qué pasaba con las mujeres? Las mujeres sangran, menstruan cada 24, 21, 28 días. Eso era considerado un derrame. Esto tiene que ver con la propuesta justamente, fundamentalmente de Santo Tomás de Aquino, o en ese caso Tomás de Aquino, que decía que las mujeres venían con la marca, tenían al sangrar, tenían como una herida, que es la que le da la marca de incompletitud, ¿no? Que les faltaba completar. Y cuando se completaba, ahí la veo a una de las chicas que no sé si quiere, la que está tomando el café, que se vio que se está riendo, no sé si quieres decir algo. Ah, bueno. Bien, no, creí que estaba hablando o se estaba riendo y quería completar algo por esa chica que está tomando ahí el café. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que eso que estaba sucediendo ahí, este sangrado, daba una marca de una situación de carencia que se completaba a partir de la maternidad, es decir, con la presencia del varón. Ese sangrado, en vez de dar la marca de una posibilidad de proceso específico que tiene la mujer para la procreación, dentro de este postulado decía, bueno, Dios la hizo así porque solamente se le corta cuando es completado con el varón y queda embarazada. Entonces la mujer es incompleta. Esa respuesta, digamos, por eso hay una visión de copa invertida, que es llenada por el varón y que es completada por el varón y que le permite dar la función completa a la mujer a partir de la maternidad. Esto que le estoy diciendo es un postulado que lo plantea Tomás de Aquino, que es el que va a fundar fundamentalmente a partir de su posicionamiento una idea de mujer subsumida al varón. No tiene ninguna racionalidad científica que le permita dar cuenta de lo que está diciendo. Es un postulado fundamentado a partir de una visión de la mujer está centrada para la maternidad, fundamentada desde la fe. Así, con las enfermedades también, con el tema de las pestes y la visión del castigo divino. Si pasa esto es porque Dios así lo quiso, o Dios lo quiere, y demás decisiones que se van tomando en relación a la organización de la vida cotidiana de la Edad Media, teniendo como última respuesta a Dios. Y ustedes dirán, bueno, ¿y dónde se funda para decir semejante barbaridad? ¿Cuál es el único documento que va construyendo? Se va construyendo a lo largo de la Edad Media, porque no siempre existió desde el principio hacia el final, sino a lo largo de la Edad Media, la Iglesia para poder dar respuesta. La palabra de Dios. La palabra de Dios estaba escrita en un conjunto de documentos que luego es articulada a partir de lo que se llama la Biblia. La Biblia no existió siempre, existió hacia finales de la Edad Media, a partir del Concilio de Trento, se termina a sistematizar la Biblia como la conocemos hoy, pero es en la palabra de Dios donde se legitiman las decisiones que los reyes o los distintos órganos de gobierno llevan adelante. ¿Y quién es el embajador de Dios en la tierra? Ahí abro el chat para ver. ¿Quién es el embajador de Dios en la tierra?
El Papa. ¿Y quién elige al Papa? El Papa y los curas, ¿no? Y sabemos que los curas son los representantes de Dios. El Papa, los obispos, pero el Papa es como el jefe de todo. Pero sí, los cardenales votan, pero ¿cómo es? Un día un cardenal se levanta y dice, oh, soñé que es Papa. ¿Cómo un hombre va a elegir a un ser de Dios? Bien, pero Jesús nombró a Pedro, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero a ver, a los papas de la Edad Media, ¿quién los nombró? ¿Había un requisito de tener cara de bueno? ¿Cómo era? ¿Nació con cara de papa y era papa? Bien. No. Los papas, claro, son elegidos por Dios. Y nosotros ahora empezamos a pensar con mente moderna, mente racional, y decimos, pero como Dios baja del cielo de una escalerita y dice, oh Néstor, te nombro papa porque eres bueno. Decimos, no, la profesora tiene problemas, o sea, ¿cómo Dios va a bajar de una escalerita y lo nombra a Néstor papa? Bueno, eso es pensar con mentalidad bien. Eso es pensar con el humito. El humito tiene que ver con el proceso de elección, el habemus papam. Bien, vamos. En la Edad Media, al estar centrada, digamos, al ser Dios el organizador de los procesos sociales, es decir, ante cada pregunta de ¿y por qué tal cosa? La respuesta es Dios, hace que existan personas que sean elegidas papa. Fíjense, es muy difícil poder identificar quién eligió a León XIII o a Juan XXIII. Y va a decir, bueno, sí, los cardenales. Bueno, ¿y cómo fue que este llegó acá? Y bueno, esta persona eligió ser sacerdote, Dios lo recibe y le otorga el sacramento a partir de que se lo da otro hombre que es consagrado a Dios, y así forma parte de una organización en la cual van estableciendo relaciones de poder, pero siempre es mediadas por Dios. Y dice, bueno, ¿y cómo es que Dios media? Y bueno, rezan, se encomiendan y demás. Ahora, todo esto que nosotros podemos decir, bueno, pero siguen siendo hombres y siguen teniendo un posicionamiento político dentro de la sociedad, es una mirada dentro de la modernidad. Pensar dentro de la Edad Media nos permite ver que la Iglesia se embiste de poder porque representan a Dios en la tierra. ¿Y cómo? Porque ellos son miembros de la Iglesia y la Iglesia es asistida por Dios. Y entra un concepto que va a estar muy discutido en la modernidad, que es el de la fe. La fe, que es la materialización del Espíritu Santo, que nos permite creer lo que no podemos ver y lo que no podemos tocar, nos hace pensar que esa persona representa a Dios. Este hecho no es menor. Veamos Francia. Ustedes piensan en el proceso de la organización de los países en Europa, teníamos Castilla, teníamos Aragón, Flandes, ¿no? ¿Dónde estaba el tiki-tiki, como dicen en Policías en Acción? ¿Dónde estaba la virulencia? Estaba en Flandes, en lo que después va a devenir en la construcción de París, en Francia. ¿Y dónde estaba el Papa? ¿Siempre estuvo en Roma? El Papa estaba donde estaban los reyes en Francia, con un vínculo muy fuerte con Francia. Hay esta serie que también le recomendábamos con Néstor, que es la del último, el de la cruz, ¿cómo se llama? El de la Santa Inquisición, ¿El último caballero? No. El último caballero, donde justamente se ve lo que pasa con la caída de Constantinopla y el lugar de la fe, ¿no? ¿Qué pasa con el Papa ahí? El Papa tenía mujeres, era mujeriego,
andaba de fiesta, pero era el Papa, y el Papa decidía, y el Papa transaba, y el Papa le daba o le quitaba poder al rey. Entonces, bueno, pero este no era el representante de Dios en la tierra, ¿qué onda, podríamos decir? Bueno, ahí vemos, bueno, no es un Papa moderno, es el Papa de la Edad Media. Si ustedes se fijan, esos representantes de Dios de la tierra, cuando tenían que tomar decisiones, decían, es que Dios lo quiso, me voy a ir a rezar y Dios me va a dar la respuesta. Entonces, ese Dios que les da respuestas, ese Dios que acompaña en las tomas de decisiones de gobierno, en las tomas de decisiones en relación al lugar de la mujer, la educación, la economía, es esa fe, ese Dios, esa racionalidad que va a organizar a la Edad Media. Esa forma teocéntrica de dar respuesta a la organización de la sociedad va a hacer que funcione de determinada forma. Si ustedes ven, la organización de gobierno de la Edad Media estaba dada a partir de un rey, un conjunto de asesores y un representante de la iglesia. Siempre el representante de la iglesia mediando o formando parte de esta organización. Esperen que el Zeus abrió la puerta. De esta organización de la comunidad. Por eso la universidad va a formar parte de esta lógica. Y vamos a ver que las universidades empiezan a funcionar dentro de las iglesias, y no cualquier iglesia, sino de las catedrales, y se llamaron universidades catedralicias. ¿Por qué en la iglesia? ¿Porque no había otro lugar donde suceda? No, porque en las iglesias se da esta conjunción entre saber, fe y poder. La fe vinculada a la iglesia, siempre hablamos en este primer principio en las catedralicias, en iglesias católicas, pero porque vamos a ver, y más especialmente cuando surge el cisma de la iglesia, que el modelo educativo va a cambiar, no va a ser catedralicio, sino que va a tener otras características más populares, que es lo que le va a dar el protestantismo, especialmente con los modelos lancasterianos, donde hay una cuestión más en serie, más vinculada a lo popular, pero eso va a ser mucho más adelante, eso va a ser 1700, 1800. Cuando hablamos de Edad Media estamos hablando de un modelo católico, de una racionalidad de fe más vinculado al catolicismo. Aunque cuando podemos pensar que esta visión de Dios como respuesta a todo la podemos encontrar en otras expresiones religiosas, como es el judaísmo y como es el budismo. Ahí nuevamente, bueno, y también algunas expresiones como las nórdicas, y nuevamente recordamos, si ustedes han visto la serie Marco Polo, y la otra serie que es Vikingos, que ustedes ahí ven que más o menos estamos en los mismos tiempos históricos, y en Marco Polo y en Vikingos hay una referencia a la fe. ¿Las vieron a las series? Quizás Marco Polo ya hace mucho tiempo, no sé si sigue estando en Netflix por lo menos, pero bueno, Vikingos terminó hace relativamente poco, tuvo más fuerza. Y bueno, en Vikingos ustedes ven que los nórdicos tenían una fuerte referencia a su fe, que era politeísta, pero como, digamos, antes de ir a la guerra, cómo se encomendaban a los dioses, o siempre había una referencia a Floki, cómo pensaban ellos en relación a la muerte, ¿no? Que entraban al Valhalla, así que los recibían, y que para ellos la muerte era una coronación, y que querían morir en la lucha porque los iban a recibir los dioses, digamos. Hay si ustedes recuerdan a Floki, que es que representa a Loki, que es uno de los dioses nórdicos, dice esta mirada de cómo se organiza el tema de la navegación, los cultivos, el amor vinculada a la existencia en relación a los dioses, ¿no? Esa profunda fe de los nórdicos a todos sus dioses.
en el budismo sucede exactamente lo mismo. Ustedes ven cuando ven Marco Polo, la centralidad está puesta en una sociedad organizada a partir de su fe. Por eso, nosotros se sostiene, no yo, sino se sostiene, que la Edad Media es teocéntrica porque las respuestas a lo que sucede en la vida cotidiana, a los modos de ser y estar en la vida cotidiana, están dadas a partir de la fe, de uno o de muchos dioses, pero en la fe. Cada uno va a creer en algo, pero van a creer. Lo mismo sucede con los indígenas en Latinoamérica. Hay una respuesta teocéntrica a la organización de la vida cotidiana. Nosotros lo reducimos en decir esto, en estas expresiones de, bueno, así lo quiso Dios, como algo, como si fuera algo vano, pero en realidad esta respuesta, esta cosmogonía que en alguna medida redita de la antigüedad, de decir, bueno, a ver, ¿por qué llueve? ¿O por qué hay inundaciones? ¿Por qué están las plagas? ¿Por qué la gente muere? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la traición? ¿Qué es el pecado? Ante esas preguntas, ¿qué es la traición? Podemos pensar en el pecado. ¿Qué pasa con robar? ¿Por qué robar está mal? Digamos, la respuesta a todas estas cuestiones tiene un eje en Dios. La otra, las brujas. Si ustedes recuerdan que las mujeres que rebeldes sentenciadas como brujas, ¿qué es lo que decían? Son el diablo, la mentira. Hay una forma muy interesante de representar la muerte de las brujas, que es lo espectacular, ¿no? La hoguera, la mujer colgada para que el fuego la haga flamear y que se muestre efectivamente que es el diablo. No es que no es como un hombre que la crucifican y que cuelga la sangre y no, sobre la mujer había que representar que era el diablo, entonces hay una forma de ser manifestada. ¿Se entiende más o menos la lógica del teocentrismo? Dios como respuesta a todo, Dios como estructurador de la racionalidad de la Edad Media. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, algo que quieran completar, que quieran decir? En realidad, Griselda, era habitar, así como hoy pensamos y vivimos en una sociedad donde sabemos que tenemos derecho a hablar, y si alguien me dice, no podés decir tal cosa, yo lo considero como que van en contra de mi libertad de expresión, así como hoy nos horrorizamos porque, por ejemplo, clausuran un medio de comunicación o estamos muy preocupados para que las elecciones sean limpias, esta preocupación es una preocupación de la democracia. Esta preocupación sobre ¿y cómo van a ser las elecciones? ¿Y cómo van a ser las boletas? ¿O cómo voy a ir cómo va a haber alcohol en gel? Estas preocupaciones que tenemos hoy de la pandemia y las elecciones son preocupaciones de nosotros que estamos criados en democracia. Quienes fueron criados en dictaduras, su preocupación era otra, sobre quién me puede, dónde suceden los hechos de violencia, o si existe la posibilidad de que vuelva o no a haber elecciones. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque hoy nosotros nos preocupamos por ciertas cuestiones que forman parte de un Estado moderno, democrático, que haya libertad de expresión, que yo pueda caminar tranquila por la calle, que nadie venga y me allane, que pueda votar, que pueda, a ver, ¿qué otro rasgo de la democracia? Que pueda viajar tranquilamente por la ruta sin que nadie me lo impida, que no me frenen el auto y me allanen o me pidan documentos, que si soy mujer y haya alguna situación, intervenga una policía mujer
viene un varón, me golpea y me mete en un auto y me lleva vaya a saber dónde, ¿no? Todas estas cuestiones forman parte de esta sociedad a la cual nosotros estamos acostumbrados a vivir. Ahora, si nosotros pensamos en la Edad Media, todos estos rasgos que yo les doy no eran cuestionados por todos, porque era la sociedad que habitaban, la sociedad en la que formaban parte, la que les permitía dar sentido a su vida cotidiana, ¿no? Cada uno ocupaba un rol, cada uno hacía lo que hacía. ¿Eso significa de que estaban todos conformes? No, no estaban todos conformes, había tensiones. Ahí Robin Hood, que no existió, que al final no lo terminé de explicar, Robin Hood es un personaje que caracteriza un hecho histórico, pero lamento informar, Robin Hood no existió, como el Quijote de la Mancha no existió, como el Lazarillo de Tormes tampoco. Son personajes literarios. Pero ¿qué nos permite ver Robin Hood? Justamente una situación de desigualdad, opresión y autoritarismo clásico de la Edad Media. Y nos da la esperanza de poder pensar que hay alguien que lucha en contra de la opresión. La otra, los tres mosqueteros, bueno, en realidad son cuatro, que es Athos, Porthos y Aramis, bueno, y D'Artagnan. ¿Existieron? No, tampoco existieron. Son personajes de los cuentos de Dumas, Alejandro Dumas. ¿Pero qué nos permite ver los mosqueteros? Primero, los mosqueteros representan un periodo histórico que tiene que ver con el último proceso de la Edad Media, ya en una transición en la modernidad, es una cuestión más romántica de ese proceso, castillos y demás, donde lo que hacían los mosqueteros era defender al rey y fundamentalmente al oprimido, esa visión de resguardo del oprimido y la búsqueda de una sociedad más justa. Esas son características de la modernidad. Hay distintos autores que abordan, digamos, que tienen distintas formas de pensar la Edad Media. Algunos hablan del periodo oscuro, del oscurantismo de la Edad Media, que tiene que ver con la tortura, con todos estos castigos, esto que les cortaban la cabeza o que les ponían la cabeza y los grilletes y lo azotaban, las crucifixiones, las hogueras, o sea, un conjunto de acciones de tortura impresionantes y que se aplicaban a los que eran consideradas, a las mujeres que eran consideradas generalmente brujas, a los que creían que eran traidores o ladrones, según la racionalidad imperante de ese momento. Pero hay otros que dicen, bueno, que hay un momento muy luminoso de la Edad Media, que justamente que tienen que ver con la emergencia de estos sujetos que impactan de manera significativa luego en la modernidad. Esta característica del teocentrismo, Dios como respuesta a todo, va a impactar en la universidad incipiente, catedralicia, que va a ser el modelo que va a ir sosteniéndose a lo largo del tiempo, pero que además va a legitimar determinadas prácticas de construcción de conocimiento de este periodo de tiempo. ¿Quiere decir que era la única forma de construir conocimiento? No. Por eso, si ustedes se fijan en este cuadro, debajo dice ciencia o conocimiento periférico que se desarrolla en otros lugares. No quiere decir que no existía. No. Sí existía, pero no era hegemónica. La hegemónica era la universidad que se daba en los conocimientos impartidos en las catedrales, como dice Jacques Le Goff, los sacerdotes generalmente eran los docentes, era clasista, elitista, solo asistían los varones, una currícula muy específica, y que para acceder a ella había que rendir un examen. No había un sistema educativo previo, no había primaria y secundaria. Vamos a ver que la primaria, la secundaria o el instituto van a surgir mucho después, en 1700, 1800 en algunos países de Europa, y que la universidad era el único espacio de sistematización de conocimiento al cual se accedía a la Edad Media. ¿Cómo se hacía? Porque se rendía un examen, ¿no? Que daba cuenta de algunos requisitos. Había docentes que preparaban para esos exámenes y se llegaba allí. Por eso, y el título que se otorgaba era de doctor. Lo de licenciado, profesor y demás, fueron títulos que se fueron generando con el paso del tiempo.
Para ir a la universidad, al principio no necesariamente había que saber leer y escribir, porque el leer no era lo mismo que escribir. Escribir podían ser los que copiaban. O sea, esta idea de construcción de conocimiento a partir de la escritura es algo que se desarrolla fundamentalmente luego de la creación de la imprenta. El que escribía era generalmente un copista, es decir, alguien que copiaba letras, y el lugar donde se decía, donde se producía, decíamos, se divulgaba el conocimiento, era en la oralidad. Si ustedes después, vamos a ver la clase que viene, algunas imágenes que permiten ver cómo eran las universidades en ese momento, y vamos a encontrar una persona en un atrio de la catedral, generalmente en los lugares superiores, donde justamente el sacerdote le habla en la homilía a la comunidad. En este caso, el sacerdote parado le habla a los alumnos, y el alumno escucha, no escribe, escucha. Y en eso que escucha, el esquema de aprendizaje está centrada en la repetición y la memorización. Escuchar, registrar, analizar, para luego de repetir. No estaba en esto de tomo notas. No van a ver a nadie sentado con un lápiz, primero porque no había cómo. O sea, no había hojas y no era fácil acceder al papel y no había lapicera. Entonces los procesos de aprendizaje eran dados a partir de la oralidad, de la escucha, de clases plenarias, y se accedía a las bibliotecas. Los libros eran muy poquitos porque eran escritos a mano, y solo algunos sabían leer. El eje central en los primeros años de la universidad era la oralidad. Después, en la medida en que las producciones de libros fueron haciéndose más seriadas, se iba accediendo a la lectura, se fue expandiendo la cosa. ¿En qué lenguaje se aprendía? ¿En qué idioma se aprendía? En latín, que es la lengua de Dios. No es que Dios hable en latín. Digamos, nadie puede saber, nadie puede verificar el hecho de que Dios hable y que hable en latín. Pero en la Edad Media se consideraba que la lengua de Dios, la lengua universal, era el latín. Entonces las clases se daban en latín y se escribía en latín. Cuando empiezan a adoptarse las lenguas vernáculas, es decir, las expresiones cotidianas de cada uno de los lugares de Europa, es en los siglos posteriores, y es justamente en la aceptación del lenguaje vernáculo cuando empieza a colisionar esta idea de conocimiento único centrado en Dios. Entonces, si la universidad es el espacio que legitima un conocimiento centrado en las iglesias, monástico, eclesial, como está diciendo allí, la ciencia sucedía en los lugares periféricos, y se iban dando a escondidas, podríamos decir, de la corona, porque imagínense, no alcanzaba, decir, no, Dios no quiere, Dios nos hizo así, hay que aguantársela. Bueno, pero había gente que decía, bueno, pero yo quiero ver qué hay adentro del cuerpo, yo quiero saber por qué le da, como dice en la película, por qué se murió de un dolor acá, y descubren que tenía hepatitis. Ah, pero ¿cómo descubre que es hepatitis? Entonces vamos a ver que en el crecimiento de la ciencia, que después va a devenir una fuerte crisis de la universidad, están las migraciones, entre ellas los moros. Vamos a ver cómo los moros van a tener un rol muy importante en la construcción de la ciencia. Y son ellos los primeros en hacer, por ejemplo, autopsias. Lo van a ver en la película El Médico. Así, bueno, a ver, veamos qué tiene adentro. Y en el que tiene adentro van descubriendo cosas, empiezan a dibujar el cuerpo humano, los órganos, empiezan a ver cómo funciona una cosa, cómo la otra. Entonces, pero hacer eso que hoy nos parece de manual, nos parece obvio, implicaba para la racionalidad de la Edad Media discutir a Dios. A ver, pero ¿cómo? ¿Cómo le vas a abrir el cuerpo a Dios? Es una locura eso. Si tu cuerpo, y más el de las mujeres, es el templo de Cristo, ¿cómo vamos a abrirlo? Entonces, el que hacía estas cuestiones, los otros elementos era si girábamos alrededor si el sol giraba alrededor nuestro, nosotros girábamos alrededor del sol, ¿qué onda con eso? Decir, bueno, no, Dios dice tal cosa, y anda a discutirle, porque además, el Zeus acá está en desacuerdo.
Además, ¿quiénes podían leer la Biblia? Muy pocos. Entonces anda a discutirle al cura. Va a decir, no, pero yo me agarran acá dice, palabra de Dios, la Biblia. Vos no sabés leer la Biblia. Anda, era el único libro que documentaba. ¿Quién sos vos para discutir? Así, haciendo montoncito. Entonces, en esa necesidad de discutir, fundado en la duda, fundado en la curiosidad, empieza a generarse un conocimiento contrahegemónico que va a disputar al que presenta la universidad. Ustedes saben, porque la historia nos lo ha demostrado, que todos aquellos que están enfrentados a la Iglesia en la Edad Media, bueno, me animaría a decir que todos aquellos que se enfrentan a algún tipo de fe en la historia de la humanidad la han pasado bastante mal. Si no, fíjense en el régimen talibán, han tenido que sufrir consecuencias. Entonces tenemos un Copérnico, un Galileo Galilei, y así un montón de gente que en aras de discutir los presupuestos de la Iglesia la han pagado con su vida. Pero eso no ha querido significar que la ciencia ha menguado, sino que ha persistido y de hecho ha irrumpido junto con otros procesos históricos que se dieron a lo largo de muchos años, en la caída de la Edad Media, que podríamos decir que tiene un hecho simbólico en el siglo de las revoluciones, desde 1700 a 1800, con su máximo ejemplo que es en Francia. ¿Saben lo de la caída de la Edad Media o no? Si no, lo averiguan. Que lo vamos a retomar prontamente, a ver si funciona. Ahí me perdí en el chat porque lo había bajado. Cuando pasa, lo voy a dejar ahí para que lo piensen, qué pasa en Francia con el tema de por qué la Revolución Francesa y qué pasa con el rey. Cuando termina con un hecho simbólico de la Edad Media, no es que se fue de un día para el otro, sino, como decía recién, de un conjunto de hechos y de acciones que van socavando y que van permitiendo tener otras miradas con respecto a la conformación de la sociedad, emerge una nueva racionalidad. Y dicen, no, a ver, para un poquito. ¿Dios? ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Dice, no lo veo, no existe. Lo único que yo puedo, y ahí vamos a tener a Descartes, a Rousseau y Lamarencoche, que dicen, la única certeza que yo tengo, dice Descartes, es que dudo. Y pues dice, bueno, pero este hombre, ¿qué le pasa? ¿Por qué duda de todo? Que está flojito de papeles, dice, tiene duda de todo este hombre. No. Este hombre dudaba, porque si no dudaba, le metían cualquier verso, hablando en cristiano, diría mi madre. Él dudaba de que Dios existe, dudaba que, a ver, si vos me decís que Dios te dijo que soplaba el viento porque está enojado, voy a decir alguna barbaridad, ¿no? Yo dudo de que sea así. Primero porque dudo de que Dios diga, que Dios hable. Y dudo de que, en el caso de que Dios hable, ¿por qué te va a hablar a vos y a mí no? Y si te habla a vos, ¿por qué yo te tengo que creer que te está hablando? ¿No? Para poner un ejemplo muy extremo y muy vulgar sobre la duda de Descartes. ¿Por qué duda? ¿Y por qué emerge la racionalidad? Pues en lo único que yo puedo creer es en que dudo. Y además, en lo único que se va a creer en ese comienzo histórico es en la racionalidad del hombre. Y todo lo que va a existir es lo que yo puedo ver y tocar, todo lo que puedo probar en su existencia, porque lo de Dios, chamullo. O como me dijo un día un alumno, me dio mucha risa, lo de Dios, a la gilada ni cabida. Me dijo, bueno, sí, en alguna medida podría ser visto. Pero por eso marcamos estos dos momentos, porque estos dos momentos, que nos parecen pintorescos por las películas, porque en un momento habitamos, que es el del antropocentrismo, vamos a ver que también el antropocentrismo entra en crisis, eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Por qué entra en crisis? ¿Cuándo entra en crisis el antropocentrismo? Con el final de la Segunda Guerra Mundial y aquella imagen de Auschwitz, las montañas de cuerpos quemándose. Dije, por Dios, ¿a dónde hemos llegado? Va a decir Sartre. ¿A dónde nos ha llevado nuestra racionalidad? A matarnos a nosotros mismos. Vemos ahora nuevamente que hay una crisis de la racionalidad con
el atentado contra la naturaleza. Estamos matando nuestra racionalidad, nuestro deseo industrial está matando el lugar en el que vivimos. Entonces, ¿hasta qué punto esto nos permite crecer como hombres? Estas dos racionalidades, estos dos supuestos epistemológicos permiten articular un modo de construir conocimiento, en el cual la universidad se va a desarrollar. ¿Alguna pregunta? Tienen tan solo 2 minutos racionales según Zoom. Ahí hay otro canino que se asoma. Los míos están acá porque tienen hambre, me están haciendo piquete. La educación en lugares periféricos. No. La única educación en la Edad Media considerada legítima era la que se daba en la universidad, las universidades catedralicias. Lo que no era dado en la corona, en esas universidades no era legítimo. Claro, Camila, tal cual como estás poniendo ahí lo de Kabul. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran decir? Se quedaron mudos, ¿no? ¿Se entendió? Yo sé que al principio es todo como una cachetada de loco porque nos pasamos por 600 años así como quien quiere la cosa, uno va, viene como si no hubiera pasado nada. Pero bueno, pensar la historia en estos términos es importante, no es fácil porque implica tener claridad sobre algunas cuestiones porque estamos viendo conceptos que atan procesos. Y dentro de esto además la construcción del sistema educativo, porque la universidad forma parte de un sistema educativo. Vieron, es importante la historia. ¿Y saben por qué es importante la historia? Y ahí nos vamos a poner, por lo menos yo me voy a poner fundamentalista. Miren, en 2 meses, ahora vienen las PASO y después vienen las elecciones de diputados. Si no sabemos de historia, muchachos, pero no de hechos, sino de procesos históricos, se complica la decisión, ¿no? Los que hace 2 años nos dijeron que el cielo era verde, hoy nos van a decir que el cielo es rosa. Y si no tenemos memoria que antes dijeron que era verde, vamos a creer que es rosa. Entonces, es importante leer la historia, tomar conciencia ciudadana sobre estos procesos, no solamente para ejercer nuestro rol como profesionales, sino como ciudadanos. Así que sí. Y en Argentina es fundamental. Si algo que uno tiene que estar repasando siempre es la historia, porque tenemos mucho la panquequeada y los saltemos del charco por todos lados. Bien, así que con los ojitos de las orejas atentas. Bien, si no hay ninguna pregunta en esto, o se le quieren decir algo. Bien, yo comentar algunas cosas porque nos llegaron algunos mensajes durante la semana, porque muchos creían que el jueves iban a tener la clase práctica, pero bien, se ve que no habían visto la clase del lunes anterior. Nosotros informamos que durante 2 semanas no vamos a tener actividad práctica y queríamos avisar, ¿sí? Cualquier actividad que sea obligatoria, nosotros avisamos por anuncio de la asignatura o en el calendario, ¿sí? Esta clase va a tener un cuestionario, los cuestionarios van a ser obligatorios, ¿sí? Mañana le vamos a subir los criterios para promocionar y o regularizar, ¿sí? Y ahí se va a explicar todo, ¿sí? Qué tiene que hacer un alumno para estar en condiciones de promocionar la cátedra y quién es bien a regularizar, ¿sí? Seguramente el día jueves por la tarde ya va a estar el cuestionario en relación a esta clase y también ahí se va a especificar cuántos intentos tienen, con cuánto se aprueba el cuestionario, ¿sí? Todo eso va a estar muy bien explicado, ¿sí? Para que no haya dudas. Así que sean pacientes y todas las actividades obligatorias se van a anunciar, ¿sí? Quédense tranquilos. ¿Cele? ¿No? Bien, muy bien, chicos y chicas. Estamos ahí. Cualquier cosa nos escriben ahí voy a reiterar esto. Nos demoramos con lo del mail específico, pero todas las comunicaciones van a ser dentro del aula.
y pregunten lo que haga falta, tómense el tiempo para mirar materiales, recorrer, hay muy buenos sitios en internet que les va a permitir acompañar esto. Bueno, nos hemos pasado 3 minutos, nos vemos el martes que viene, ¿sí? Nos vemos, Tato, chao, Cele, chao chicos, nos vemos. Chao, hasta el martes.